Hola a todos. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y por supuesto, compartan este video con quienes también siguen las historias más impactantes de la televisión mexicana. Hoy hablaremos de una de las figuras más emblemáticas del periodismo en México, Lolita Ayala. Con su elegancia, seriedad y esa voz inconfundible, marcó a generaciones con su estilo único para presentar las noticias. Pero detrás de cámaras, su camino no fue fácil. En este video conocerás el doloroso final de Lolita Ayala, y entenderás los desafíos que enfrentó lejos de los reflectores. Lolita Ayala, una de las figuras más emblemáticas del periodismo mexicano, enfrentó un final profesional marcado por el silencio y el dolor que pocos conocen. Tras décadas dedicadas a la comunicación y al servicio de la verdad informativa, su salida de los medios estuvo rodeada de circunstancias que revelaron las sombras del mundo televisivo. Los últimos años de su carrera estuvieron marcados por presiones internas, enfrentamientos silenciosos con grupos de poder mediático y una creciente marginación dentro de un sistema que privilegiaba rostros más jóvenes. Su alejamiento no fue una simple jubilación como muchos podrían pensar, sino el resultado de una compleja red de factores que convergieron para silenciar una de las voces más respetadas del periodismo en México. Las presiones que sufrió detrás de cámaras nunca fueron completamente expuestas al público. Mientras presentaba las noticias con profesionalismo y entereza, Lolita libraba batallas internas contra un sistema que intentaba doblegarse a intereses particulares. Sus principios éticos y su compromiso con la veracidad informativa chocaron frecuentemente con las nuevas políticas editoriales que priorizaban el espectáculo sobre la sustancia. Este conflicto interno generó tensiones con directivos y productores que veían en su estilo tradicional un obstáculo para las nuevas tendencias mediáticas. La periodista comenzó a sentir cómo su espacio se reducía gradualmente, con menos tiempo al aire y asignaciones de menor relevancia. Una estrategia silenciosa para disminuir su influencia sin generar controversia pública. Detrás de su salida se escondían también choques generacionales dentro de la industria televisiva mexicana. El envejecimiento en pantalla fue un factor determinante en su marginación progresiva, reflejando el edadismo sistemático que afecta particularmente a las mujeres en medios de comunicación. Mientras los presentadores masculinos podían envejecer con dignidad y mantenerse relevantes, las figuras femeninas enfrentaban una presión constante por mantener una imagen juvenil. Lolita se negó a someterse completamente a estas exigencias estéticas, manteniendo su autenticidad y dignidad profesional. Esta postura, aunque admirada por muchos, resultó incompatible con las nuevas políticas de imagen corporativa que buscaban rostros más jóvenes para conectar con audiencias más jóvenes. Los problemas de salud también jugaron un papel crucial en el doloroso final de su carrera. Aunque Lolita siempre mostró fortaleza ante las cámaras, fuera de ellas enfrentaba dificultades físicas significativas que complicaban cada vez más su desempeño profesional. Un accidente grave afectó su movilidad y la obligó a someterse a varias intervenciones quirúrgicas, generando largas ausencias que fueron aprovechadas estratégicamente para reducir su presencia en la programación habitual. Su regreso tras cada recuperación era recibido con menos espacio y relevancia, una clara señal de que la cadena televisiva estaba preparando el terreno para su eventual salida permanente. La relación entre Lolita y los nuevos directivos de la cadena se deterioró progresivamente. Especialmente cuando ella comenzó a cuestionar abiertamente ciertos enfoques editoriales que consideraba sensacionalistas o faltos de rigor periodístico. Sus críticas al sistema televisivo, aunque medidas y profesionales, fueron percibidas como una amenaza al nuevo modelo de negocio centrado en el entretenimiento y la polémica. Los ejecutivos, muchos de ellos recién llegados y con visiones más comerciales que periodísticas, veían en Lolita un símbolo del pasado. Una figura respetada pero incompatible con sus planes de modernización y reorientación de contenidos. Este choque ideológico sobre la esencia del periodismo televisivo generó fricciones que aceleraron su eventual salida. El aspecto económico también influyó en esta dolorosa transición. Con décadas de trayectoria, Lolita representaba uno de los salarios más elevados de la nómina, un factor que comenzó a ser cuestionado en reuniones ejecutivas centradas en reducción de costos y maximización de beneficios. Las nuevas estrategias corporativas consideraban que figuras emergentes, con menos experiencia pero también con menores exigencias salariales, podrían ocupar espacios similares a un costo significativamente menor.
Esta visión puramente financiera del talento periodístico representó un golpe para alguien que había dedicado su vida a construir credibilidad y confianza con la audiencia. Valores que no pueden cuantificarse en términos monetarios pero que constituyen el verdadero capital de un comunicador. El distanciamiento progresivo entre Lolita y su audiencia fue quizás uno de los aspectos más dolorosos de este final profesional. La reubicación de sus espacios informativos a horarios de menor audiencia, la reducción de su tiempo al aire y la limitación de temas que podía abordar, formaron parte de una estrategia que buscaba disminuir gradualmente su relevancia pública. Para una periodista acostumbrada a conectar diariamente con millones de mexicanos, este alejamiento forzado de su público representó una forma de duelo anticipado. La sensación de que su voz ya no alcanzaba a quienes durante décadas la habían acompañado fielmente, generó un profundo sentimiento de pérdida profesional que pocos logran comprender en su verdadera dimensión. Las críticas públicas y los comentarios en redes sociales sobre su apariencia y su edad fueron otro elemento que marcó este doloroso final. En la era digital, donde la imagen lo es todo, Lolita comenzó a ser objeto de memes y comentarios crueles que se centraban en aspectos superficiales como su envejecimiento natural o su apariencia física, ignorando completamente su trayectoria y capacidad profesional. Aunque ella mantuvo siempre una actitud digna frente a estas críticas, el impacto emocional fue significativo y contribuyó a crear un entorno hostil que hacía cada vez más difícil su permanencia en los medios. Este tipo de acoso mediático, lamentablemente normalizado, revela las duras condiciones que enfrentan las mujeres periodistas al envejecer en pantalla. La salida de Lolita Ayala de los medios no fue anunciada con la celebración y el reconocimiento que merecía una figura de su calibre. No hubo grandes homenajes ni despedidas especiales, sino un silencioso desvanecimiento que muchos interpretaron como una forma de minimizar su legado e importancia histórica. Este final discreto y casi inadvertido contrastaba dramáticamente con décadas de presencia constante en los hogares mexicanos. Para ella, esta forma de concluir su carrera representó quizás la herida más profunda, la sensación de que tantos años de dedicación y profesionalismo podían ser borrados sin el reconocimiento merecido. Como si su contribución al periodismo nacional pudiera ser simplemente olvidada en aras de las nuevas tendencias mediáticas. Los inicios de Lolita Ayala en la televisión mexicana estuvieron marcados por obstáculos sistemáticos que debió enfrentar como mujer en un ambiente predominantemente masculino. Cuando comenzó su carrera a finales de los años 60 y principios de los 70, el periodismo televisivo era un terreno prácticamente vedado para las mujeres, quienes solían ser relegadas a roles secundarios o meramente decorativos. Las salas de redacción, las reuniones editoriales y los puestos de decisión estaban ocupados casi exclusivamente por hombres, creando un entorno donde el talento femenino debía luchar doblemente para ser reconocido. Lolita tuvo que demostrar constantemente que su capacidad profesional estaba a la altura o incluso superaba la de sus colegas masculinos, enfrentando escrutinios y exigencias adicionales que no se aplicaban a los hombres. La discriminación de género se manifestaba de formas tanto sutiles como evidentes. Desde comentarios condescendientes sobre su capacidad para abordar temas serios como política o economía, hasta la constante evaluación de su apariencia física por encima de su desempeño profesional. Los directivos y productores solían asignarle temas considerados femeninos como cultura, espectáculos o asuntos sociales, mientras que las noticias de mayor relevancia política o económica quedaban reservadas para sus colegas hombres. Esta segregación temática representaba una barrera invisible pero efectiva para su desarrollo profesional completo. Superar estos estereotipos requirió de una determinación inquebrantable y una paciencia estratégica que le permitiera ganar espacios gradualmente sin generar rechazo frontal que pudiera cerrar definitivamente las puertas. El acoso laboral era una realidad cotidiana que Lolita debió enfrentar silenciosamente. Las insinuaciones inapropiadas, los comentarios sobre su cuerpo o apariencia y las proposiciones indebidas formaban parte del ambiente tóxico que muchas mujeres periodistas experimentaban como normal en aquella época. La ausencia de protocolos contra el acoso o mecanismos de denuncia efectivos dejaba a las profesionales en una posición de vulnerabilidad constante, donde rechazar avances indebidos podía significar el fin de una carrera prometedora. Navegar este entorno hostil requería desarrollar estrategias de protección personal mientras se mantenía la dignidad profesional. Un equilibrio delicado que consumía energía emocional y mental significativa que sus colegas hombres no necesitaban invertir. La presión estética fue otro de los grandes desafíos que marcaron su trayectoria desde el inicio.
Mientras los presentadores masculinos eran evaluados principalmente por su capacidad profesional, las mujeres como Lolita debían cumplir con estándares de belleza y juventud imposibles de mantener a lo largo del tiempo. Las directivas sobre vestuario, maquillaje, peso y apariencia general eran explícitas y estrictas, convirtiendo la imagen en un requisito laboral no escrito pero absolutamente exigido. Esta doble evaluación profesional y estética generaba una carga adicional que se intensificaba con el paso de los años, cuando los signos naturales del envejecimiento comenzaban a aparecer. Para Lolita, mantener un equilibrio entre su dignidad personal y las exigencias estéticas del medio representó una lucha constante a lo largo de toda su carrera. La maternidad y la conciliación familiar constituyeron otro frente de batalla significativo. En una época donde no existían políticas de conciliación laboral, Lolita tuvo que enfrentar decisiones difíciles y sacrificios personales para mantener su carrera mientras formaba una familia. Los horarios extendidos, la disponibilidad permanente y la cobertura de eventos imprevistos creaban conflictos constantes con sus responsabilidades maternales, generando sentimientos de culpa que sus colegas hombres raramente experimentaban. La industria televisiva mostraba poca flexibilidad para las necesidades de las madres trabajadoras, creando un ambiente donde la maternidad era vista implícitamente como un obstáculo para el desarrollo profesional pleno. Superar esta falsa dicotomía entre ser buena madre o buena profesional requirió enormes esfuerzos personales y una resiliencia extraordinaria. Los desafíos económicos representaron otra dimensión compleja en su trayectoria pionera. Durante muchos años, las diferencias salariales entre presentadores hombres y mujeres eran significativas y aceptadas como parte del funcionamiento normal de la industria. Lolita tuvo que luchar arduamente para conseguir compensaciones justas equiparables a las de sus colegas masculinos con responsabilidades similares. Las negociaciones contractuales representaban momentos de tensión donde debía defender su valor profesional frente a directivos que consideraban natural pagar menos a las mujeres, independientemente de su calidad, experiencia o audiencia. Esta batalla por la equidad salarial se libraba generalmente en silencio, pues hablar abiertamente sobre remuneraciones era considerado inapropiado, lo que perpetuaba las desigualdades al impedir solidaridades colectivas entre las profesionales afectadas. El acceso limitado a fuentes de información de alto nivel representó un obstáculo significativo en su desarrollo profesional. En un entorno donde las relaciones informales entre periodistas y figuras de poder se establecían en espacios tradicionalmente masculinos, comidas, eventos deportivos, reuniones nocturnas, Lolita encontraba barreras invisibles para construir esas conexiones esenciales. Muchos políticos, empresarios y líderes de opinión se sentían más cómodos compartiendo información sensible o extraoficial con periodistas hombres, creando desventajas estructurales en el acceso a primicias y análisis de fondo. Superar estas limitaciones requirió desarrollar estrategias alternativas para construir una red de fuentes confiables que le permitieran mantenerse competitiva en la búsqueda de información relevante, compensando con profesionalismo y rigor lo que el sistema le negaba por género. Las crisis políticas y los momentos de tensión nacional ponían a prueba especialmente a las periodistas mujeres, quienes debían enfrentar escrutinios adicionales sobre su objetividad y fortaleza. Durante coberturas de eventos traumáticos como el terremoto de 1985, conflictos sociales o crisis políticas, Lolita debía demostrar una entereza superior a la exigida a sus colegas masculinos. Cualquier muestra de emoción o empatía humana podía ser interpretada como debilidad o falta de profesionalismo, mientras que en los hombres similares reacciones eran leídas como señales de humanidad y compromiso. Esta doble vara de medición obligaba a un control emocional extremo que resultaba agotador y deshumanizante, especialmente al reportar tragedias humanas donde la empatía debería ser considerada un valor periodístico y no una debilidad. La soledad profesional fue una constante en sus primeros años como pionera. La escasez de otras mujeres en posiciones similares significaba la ausencia de mentoras, modelos a seguir o simplemente colegas que comprendieran las dificultades específicas que enfrentaba. Esta falta de referentes y de una red de apoyo femenina hacía que cada obstáculo debiera ser enfrentado como si fuera la primera vez, sin el beneficio de experiencias compartidas o estrategias probadas. Lolita tuvo que convertirse en su propia guía, abriendo caminos donde no existían y estableciendo precedentes que beneficiarían a generaciones futuras de periodistas, pero asumiendo los costos personales y profesionales de ser la primera en muchos aspectos del periodismo televisivo mexicano. A pesar de estos múltiples desafíos,
Lolita Ayala logró transformar los obstáculos en oportunidades para demostrar su valía excepcional. Cada barrera superada, cada prejuicio desmentido con hechos, cada espacio ganado con profesionalismo, contribuyó a construir no solo una carrera individual brillante, sino también a modificar lentamente las estructuras de un sistema mediático profundamente desigual. Su persistencia ante la adversidad no solo definió su trayectoria personal, sino que abrió puertas para generaciones enteras de mujeres periodistas que encontraron en ella un modelo de dignidad profesional y perseverancia. El verdadero legado de sus batallas pioneras se refleja hoy en las salas de redacción más diversas y en las oportunidades que disfrutan las comunicadoras actuales. Aunque muchas de estas luchas siguen vigentes bajo formas más sutiles pero igualmente restrictivas. La llegada de Lolita Ayala a los noticieros principales de Televisa marcó un punto de inflexión en la historia del periodismo mexicano, introduciendo transformaciones significativas tanto en el formato como en el contenido informativo. Rompiendo con la tradición de presentadores masculinos con estilo formal y distante, ella aportó una nueva sensibilidad que combinaba el rigor periodístico con una conexión más humana y cercana con la audiencia. Su estilo de comunicación, claro y accesible pero nunca simplista, revolucionó la manera en que las noticias eran presentadas en la televisión nacional. Mientras los noticieros tradicionales mantenían un tono solemne y casi autoritario, Lolita introdujo matices, contextos y una narrativa más comprensible para el público general, democratizando el acceso a la información en un país donde los grandes temas nacionales solían presentarse en lenguajes técnicos o elitistas inaccesibles para la mayoría. Su manera de abordar temas sociales complejos representó una innovación significativa en el periodismo televisivo mexicano. Mientras otros noticieros priorizaban la política institucional y la economía macroeconómica, Lolita dedicó espacios importantes a problemáticas sociales como la pobreza, la discriminación, los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas. Esta decisión editorial, que no siempre fue bien recibida por los directivos más conservadores, amplió el espectro temático de la información televisiva e introdujo nuevas voces y perspectivas tradicionalmente marginadas del discurso mediático dominante. Su capacidad para traducir estadísticas frías en historias humanas concretas, poniendo rostro y dignidad a los problemas sociales, estableció un nuevo estándar para el periodismo televisivo que posteriormente sería adoptado por muchos otros comunicadores. La cobertura de catástrofes naturales, particularmente el devastador terremoto de 1985 en Ciudad de México, demostró la capacidad de Lolita para integrar la empatía al rigor periodístico sin caer en el sensacionalismo fácil. Su presencia en zonas devastadas, compartiendo las condiciones difíciles de las víctimas mientras proporcionaba información vital y precisa, estableció un nuevo paradigma de periodismo de crisis en México. A diferencia del enfoque distante o morbosamente espectacular que predominaba en muchas coberturas, ella encontró un balance entre la necesaria objetividad informativa y la inevitable conexión humana con el sufrimiento reportado. Esta aproximación, que reconocía la dimensión emocional de las tragedias sin explotarla, influenció profundamente a toda una generación de periodistas que aprendieron que la empatía no estaba reñida con el profesionalismo. La evolución tecnológica del periodismo televisivo también estuvo marcada por la capacidad de adaptación de Lolita, quien transitó con notable fluidez desde la era analógica hasta la digital. Comenzando en una época donde las noticias se leían de papeles con pocas imágenes de apoyo, vivió la transformación hacia teleprompters, gráficos computarizados, conexiones satelitales y finalmente la integración de redes sociales. En cada etapa de esta evolución tecnológica, Lolita supo adaptarse sin perder su esencia comunicativa, demostrando que los valores fundamentales del periodismo trascendían los medios técnicos utilizados. Su capacidad para evolucionar mientras mantenía su identidad profesional intacta inspiró a otros periodistas a enfrentar los cambios tecnológicos como oportunidades y no como amenazas, estableciendo un modelo de adaptabilidad sin sacrificio de principios. La relación con las fuentes de poder político representó otro ámbito donde Lolita transformó los estándares del periodismo mexicano. En un contexto histórico donde muchos medios mantenían vínculos demasiado cercanos con el gobierno, ella desarrolló un estilo de entrevista respetuoso pero incisivo que no rehusaba las preguntas difíciles. Sin caer en confrontaciones agresivas ni en complacencias excesivas, encontró un punto medio de cuestionamiento educado pero firme que permitía obtener información relevante sin romper puentes comunicativos.
Este equilibrio complejo entre la necesaria distancia crítica y el acceso a fuentes oficiales representó una innovación significativa en la cultura periodística mexicana. Tradicionalmente polarizada entre la sumisión absoluta o el antagonismo frontal hacia las figuras de poder. Su influencia en la formación de periodistas más jóvenes configuró otra dimensión fundamental de su legado transformador. Sin haber ocupado formalmente cátedras universitarias, Lolita se convirtió en una maestra indirecta para generaciones de comunicadores que estudiaban minuciosamente su estilo, su ética profesional y su capacidad para navegar las complejas aguas del periodismo mexicano. Muchos reporteros y presentadores que posteriormente alcanzarían posiciones destacadas reconocen en ella una influencia formativa crucial, no solo en aspectos técnicos como la dicción o la presencia escénica, sino especialmente en dimensiones éticas como el compromiso con la verdad, la responsabilidad social y el respeto hacia las audiencias. Esta mentoría implícita multiplicó exponencialmente su impacto en la transformación del periodismo nacional. La cobertura de procesos electorales bajo su conducción estableció nuevos parámetros de equilibrio y objetividad en momentos de alta polarización política. En un país donde históricamente los medios habían favorecido abiertamente a candidatos oficialistas, Lolita introdujo prácticas como el cronometraje equitativo de tiempos para diferentes fuerzas políticas, la diversificación de voces analíticas y la distinción clara entre información y opinión. Estos estándares, que hoy parecen básicos pero que representaban innovaciones significativas en su momento, contribuyeron a la gradual normalización de una cobertura electoral más profesional y equilibrada. Su compromiso con la pluralidad informativa, especialmente visible durante la histórica transición democrática mexicana, ayudó a consolidar el papel de los medios como facilitadores del debate democrático y no como simples propagandistas. La humanización de la figura del periodista constituyó otra transformación sutil pero profunda asociada a su presencia en los medios. Antes de Lolita, el ideal del comunicador televisivo proyectaba una imagen de autoridad distante e infalible, casi deshumanizada en su perfección artificial. Ella introdujo una autenticidad refrescante, permitiéndose ocasionales imperfecciones que la conectaban con la audiencia en lugar de alejarla. Sus reacciones espontáneas ante noticias impactantes, su capacidad para reconocer errores con naturalidad e incluso los famosos incidentes como su caída en vivo, humanizaron la figura del periodista televisivo. Esta autenticidad controlada pero genuina revolucionó la relación entre los presentadores de noticias y su público, estableciendo un nuevo paradigma de cercanía profesional que muchos intentarían emular posteriormente. La introducción de criterios éticos explícitos para el tratamiento de ciertas informaciones sensibles fue otra contribución significativa de Lolita al periodismo mexicano. Estableció precedentes importantes en temas como el respeto a la privacidad de víctimas, el tratamiento digno de grupos vulnerables, la protección de identidad de menores y el cuidado para no revictimizar a personas afectadas por crímenes o tragedias. En una época donde estos criterios no estaban codificados ni eran práctica común, sus decisiones editoriales sentaron bases importantes para lo que posteriormente se convertiría en estándares profesionales ampliamente aceptados. Su capacidad para equilibrar el derecho a la información con el respeto a la dignidad humana elevó el nivel ético del periodismo televisivo mexicano, influenciando tanto códigos deontológicos formales como prácticas cotidianas en las redacciones. El manejo de la información internacional también experimentó transformaciones importantes bajo su conducción, adoptando un enfoque que contextualizaba los acontecimientos globales para hacerlos relevantes y comprensibles para la audiencia mexicana. A diferencia del tratamiento superficial o excesivamente técnico que predominaba en otros espacios informativos, Lolita desarrolló la capacidad de explicar complejos conflictos geopolíticos, crisis económicas mundiales o procesos sociales internacionales en términos accesibles pero nunca simplistas. Esta aproximación, que combinaba pedagogía con rigor informativo, ayudó a crear una ciudadanía más consciente de las interconexiones globales que afectaban directa o indirectamente la realidad nacional. Su labor educativa trascendió así la mera transmisión de hechos para convertirse en una forma de alfabetización internacional que enriqueció el debate público mexicano con perspectivas más amplias y fundamentadas. A pesar de su controvertido final profesional, el legado de Lolita Ayala trasciende ampliamente las circunstancias de su salida de los medios, consolidándose como una influencia perdurable en múltiples dimensiones del periodismo mexicano contemporáneo. Su huella se percibe claramente en las redacciones actuales,
donde muchas de las prácticas profesionales que ella ayudó a establecer se han normalizado hasta el punto de ser consideradas estándares básicos del buen periodismo. La presencia equilibrada de mujeres en espacios informativos, el tratamiento respetuoso de temas sociales sensibles, la búsqueda de contexto más allá del titular impactante y la combinación de rigor con empatía. Son todos elementos que Lolita contribuyó significativamente a instaurar en la cultura periodística nacional. Su verdadero monumento no está en reconocimientos formales sino en las prácticas cotidianas que mejoraron gracias a su ejemplo. La ruptura de estereotipos de género en el periodismo televisivo representa quizás la faceta más visible de su legado permanente. Lolita demostró de manera incontestable que una mujer podía conducir los espacios informativos más importantes con absoluta solvencia profesional, desmintiendo prejuicios arraigados sobre las supuestas limitaciones femeninas para abordar temas duros como política internacional o economía compleja. Su éxito sostenido durante décadas normalizó la imagen de mujeres liderando espacios informativos de máxima relevancia, inspirando a generaciones de comunicadoras que pudieron aspirar a posiciones similares sin que pareciera una pretensión extraordinaria. Este cambio fundamental en el imaginario profesional y público sobre los roles de género en el periodismo constituye una transformación social que trasciende el ámbito mediático para influir en percepciones culturales más amplias sobre las capacidades femeninas en ámbitos de poder e influencia. Su compromiso con causas sociales estableció un precedente importante sobre la responsabilidad del periodista más allá de la mera transmisión de información. A través de la Fundación Solo por Ayudar, Lolita demostró que el capital social y la visibilidad adquiridos a través del periodismo podían canalizarse hacia transformaciones concretas en la vida de personas vulnerables. Esta integración entre la labor informativa y el activismo social responsable inspiró a muchos otros comunicadores a desarrollar iniciativas similares, estableciendo un modelo donde la credibilidad periodística se pone al servicio de causas justas sin comprometer la objetividad profesional. Su capacidad para separar claramente roles, siendo rigurosa como periodista y apasionada como activista social, ofreció un ejemplo valioso de cómo navegar esta compleja dualidad sin caer en conflictos éticos o confusiones de intereses. La evolución del lenguaje periodístico en televisión lleva también la marca indeleble de su influencia. Lolita contribuyó decisivamente a transformar la comunicación informativa desde el estilo formal, distante y casi burocrático que predominaba en los inicios de la televisión mexicana, hacia un modelo más accesible, contextualizado y cercano sin sacrificar precisión o seriedad. Su capacidad para traducir información compleja a términos comprensibles para audiencias amplias, utilizando analogías claras, explicaciones adicionales cuando eran necesarias y un vocabulario preciso pero accesible, estableció nuevos estándares para la comunicación televisiva efectiva. Este legado lingüístico se percibe claramente en la generación actual de presentadores, quienes mayoritariamente han adoptado este equilibrio entre accesibilidad y rigor que ella ayudó a definir. La ética periodística en situaciones de crisis constituye otro ámbito donde su influencia perdura significativamente. Su manera de abordar tragedias nacionales como terremotos, inundaciones o conflictos sociales estableció parámetros que hoy son referencia para coberturas responsables. Priorizar información útil sobre espectacularidad. Respetar la dignidad de víctimas. Contextualizar adecuadamente los hechos. Evitar especulaciones infundadas y mantener la serenidad comunicativa incluso en circunstancias caóticas. En momentos donde el sensacionalismo podría generar más audiencia inmediata pero menos servicio público, Lolita consistentemente optó por la responsabilidad social sobre el beneficio comercial, estableciendo un modelo ético que muchos profesionales siguen consultando implícitamente al enfrentar situaciones similares. Su legado es particularmente valioso en un entorno mediático digital donde la inmediatez a menudo amenaza estos principios fundamentales. La formación indirecta de periodistas representa otra dimensión duradera de su impacto profesional. Aunque nunca estableció formalmente una escuela, su ejemplo funcionó como un poderoso mecanismo educativo para generaciones de comunicadores que estudiaban detalladamente sus técnicas, decisiones editoriales y posicionamientos éticos. Muchos periodistas actualmente en posiciones de liderazgo citan a Lolita como una influencia formativa crucial, habiendo aprendido de ella aspectos fundamentales que no se enseñaban en las universidades, como manejar presiones políticas sin comprometer la integridad, como equilibrar empatía con objetividad o como navegar entornos corporativos manteniendo principios profesionales. Este mentorazgo indirecto, multiplicado a través de innumerables profesionales influenciados por su ejemplo,
constituye quizá su contribución más significativa al ecosistema periodístico mexicano actual. Su papel en la progresiva independencia editorial de los medios mexicanos merece reconocimiento especial dentro de su legado permanente. En épocas donde la relación entre poder político y medios de comunicación era particularmente cercana, Lolita introdujo gradualmente espacios de autonomía editorial que, aunque limitados por el contexto, representaban avances significativos. Lolita Ayala fue, sin duda, una de las periodistas más queridas y respetadas de México. Su voz calmada, su presencia impecable y su compromiso con la verdad la convirtieron en un ícono que marcó a varias generaciones. Pero como ocurre con muchas figuras públicas, su vida personal también estuvo llena de retos, dolores y momentos difíciles que no siempre vimos frente a las cámaras. Su salida de la televisión dejó un vacío, pero también un legado inmenso. Lolita nos enseñó que se puede hacer periodismo con ética, con humanidad y con elegancia. Y aunque su final fue doloroso, su historia seguirá viva en el corazón de quienes la vimos día tras día acompañándonos desde la pantalla. Si este video te conmovió, por favor, deja tu like, compártelo con quienes también crecieron viéndola, y comenta abajo cuál es tu recuerdo más especial de Lolita Ayala. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto en otro video, con más historias que merecen ser contadas.